El libro es un boleto sin regreso. Después, la imaginación ya no tiene límites. Radio y Televisión Querétaro presenta La Voz del Libro, con Gaby del Río. En la soledad me acompaña un libro. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de La Voz del Libro. Estamos ya en los últimos capítulos, las últimas emisiones de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una novela que siempre debe estar en la biblioteca básica de cualquier lector. El autor, el inglés Robert Louis Stevenson. Y bueno, se ha catalogado a esta novela como una novela psicológica y yo creo que ustedes ya poco a poco van comprendiendo por qué es así. En la emisión anterior supimos el final del relato del doctor Lanyon cuando él es testigo de un hecho verdaderamente sobresaliente. Él estaba contando que lo había visitado un hombre, ya saben ustedes, este personaje pequeño de una cara que producía horror, y bueno, que le pidió si tenía una copa graduada después de que el doctor Lanyon le hubiera dado el cajón que había extraído de la casa del doctor Jekyll. Entonces le dio la copa graduada, el hombrecillo midió a unos gramos de una tintura roja, hizo en fin todo lo que tenía que hacer al mezclar lo que contenía el cajón. Y cuando estuvo la mezcla ya lista, le preguntó al doctor Lanyon que si quería ver lo que iba a suceder o le permitía salir de su casa sin más explicaciones. El doctor Lanyon quiso ser testigo de lo que iba a suceder. El hombre apuró el contenido de la copa y entonces sucedió algo extraordinario. Se efectuó un cambio en el cuerpo de ese hombrecillo como si se hinchase. La cara se le puso negra y después, frente a él, como si retornase de la muerte, dice Hasty Lanyon, ahí estaba el doctor Henry Jekyll. Es decir, el doctor Jekyll y Mr. Hyde eran la misma persona. Su vida, la vida de Lanyon, estaba removida ya para siempre. Él cayó enfermo y, como ustedes saben, poco tiempo después murió. Después iniciamos el relato importante, que es la confesión del doctor Jekyll, de Henry Jekyll, de todo lo que pasó. Él empieza narrando que nació en una buena familia, que tenía garantizado un porvenir honroso y distinguido, y que sus faltas únicamente se reducían a una disposición alegre y ansiosa de placeres. Conforme entró al estudio de la medicina, la orientación de sus estudios, tuvieron una gran influencia en él, y poco a poco se empezó a dar cuenta que el hombre no era realmente uno, sino dos, que dentro de cada ser humano había dos naturalezas, dos personas diferentes, que estas dos naturalezas contenían el campo de su conciencia. Así es que él comenzó a hacer diferentes investigaciones y se dio cuenta que el cuerpo podía llegar a ser inmaterial e inconsistente, y que de ese cuerpo, al parecer tan sólido, podía desprenderse cualquier ser humano tomando el líquido que él había estado muchos años preparando. Así es que después de todas estas investigaciones, el doctor Jekyll compró una gran cantidad de cierta sal, compuso todos los elementos y se bebió la poción. Él platica que sintió dolores desgarradores, náuseas y un gran horror, y después
empezaron a calmarse estas dolencias, sintió algo nuevo, increíblemente agradable, platica. Se sentía más joven, más ligero y más feliz físicamente. Así es que, bueno, se dio cuenta también que había perdido estatura. ¿Pero será así? Yo creo que no. Sabemos que no fue siempre tan alegre la situación del Dr. Jekyll. Y vamos a indagar cómo fue transformándose todo esto en algo horrible. No había entonces espejo en mi cuarto. El que ahora está junto a mí, mientras escribo, fue traído más tarde, precisamente para esas transformaciones. La noche, entre tanto, había ya avanzado hasta la madrugada, y esta, negra como era, estaba ya a punto de engendrar el día. La gente de mi casa dormía sumida en las horas de más pesado sueño, y enardecido como estaba por la esperanza y el triunfo, decidí aventurarme en mi nueva forma hasta mi alcoba. Crucé el patio y pude pensar que las constelaciones desde allá arriba me miraban con asombro. La primera criatura de tal especie que su insomne vigilancia les había revelado desde la eternidad. Me deslicé por los pasillos, un extraño en mi propia casa, y al llegar a mi cuarto vi por primera vez la fisonomía de Edward Hyde. Debo hablar aquí solo en hipótesis, diciendo no lo que sé, sino lo que imagino más probable. El lado malo de mi naturaleza, al que ahora había yo transferido la virtud plasmante, era menos robusto y estaba menos desarrollado que el lado bueno que acababa de deponer. Además, en el decurso de mi vida, que después de todo en sus 9/10 partes había sido de esfuerzo, virtud y dominio de mí mismo, el lado malo había sido mucho menos ejercitado y se había gastado menos. Y de aquí vino a resultar, según pienso, que Edward Hyde fuera mucho más pequeño, más delgado y más joven que Henry Jekyll. Así como la bondad resplandecía en el semblante de uno, la maldad estaba escrita, clara y patente en la cara del otro. El mal, además, que aún debo creer que sea la parte mortal del hombre, había dejado en aquel cuerpo una impresión de deformidad y de ruina. Y sin embargo, cuando contemplé la fealdad de aquel ídolo en el espejo, no sentí repugnancia alguna. Antes, lo recibí con un impulso de alegría. Aquel era también mi propio ser. Parecía natural y humano. A mis ojos representaba una imagen más viva del espíritu. Parecía más directa y simple que la apariencia imperfecta y compleja que hasta entonces me había acostumbrado a llamar mía. Y hasta ese punto tenía yo sin duda razón. He observado que cuando revestía la forma de Edward Hyde, nadie podía acercarse a mí por primera vez sin sentir un recelo físico de la carne. Esto, según me lo explico, es porque todos los seres humanos con quienes tropezamos son un compuesto del bien y del mal, y solo Edward Hyde en las filas de la humanidad era puro mal. Solo me detuve un momento ante el espejo. El segundo y decisivo experimento estaba todavía por intentarse. Aún había que ver si había perdido mi identidad sin posibilidad de rescatarla, y debía huir, antes de que llegase el día, de una casa que ya no era mía. Y apresurándome a volver a mi gabinete, otra vez preparé y bebí la copa. Sufrí de nuevo las angustias de la disolución de mi ser, y otra vez volví en mí con el carácter, la estatura y la cara de Henry Jekyll. Aquella noche había llegado a la encrucijada fatal. Si yo me hubiese acercado a mi descubrimiento con más noble espíritu,
Si me hubiera arriesgado al experimento mientras estaba bajo el imperio de generosas y santas aspiraciones, todo habría sido distinto, y de esas agonías de muerte y alumbramiento habría surgido como un ángel y no como un demonio. La droga carecía en su acción de discernimiento. No era divina ni diabólica. No hacía sino quebrantar las puertas de la prisión. Lo que estaba dentro se escapaba. En aquel tiempo, mi virtud tenía adormecida a mi maldad, que su propia ambición mantenía despierta. Estaba en acecho y pronta para aprovechar la ocasión. Y lo que salía afuera era Edward Hyde. De aquí que, si bien tenía yo ahora 2 caracteres, así como 2 apariencias, uno era pura maldad y el otro seguía siendo el antiguo Henry Jekyll, aquella mezcla incongruente de cuya reforma y mejora había ya aprendido a despertar. La tendencia era, pues, completamente hacia lo peor. Aún en aquel tiempo no había yo podido todavía vencer mi aversión a la seca aridez de una vida de estudio. Aún me sentía a veces con livianas inclinaciones, y como mis placeres eran, por no decir más, indignos, y era yo no solo muy conocido y altamente considerado, sino que me iba acercando a la madurez, esta incoherencia de mi vida se iba haciendo más insoportable cada día. Fue por aquí, por donde mi nuevo poder me tentó hasta que caí en el cautiverio. No tenía más que apurar la copa, despojarme del cuerpo del eminente profesor y ponerme, como si fuera un gabán, el de Edward Hyde. La idea me hizo sonreír. Me parecía en aquel entonces cosa divertida, e hice mis preparativos con cuidado escrupuloso. Tomé y amueblé aquella casa en el Soho, hasta la cual fue siguiendo la policía el rastro de Hyde, y admití como ama de llaves a una persona de la que sabía muy bien que era callada y sin escrúpulos. Por otra parte, anuncié a mis criados que un Mr. Hyde, cuya descripción les hice, iba a tener toda libertad y poder en mi casa de la plaza, y para prevenir todo tropiezo, hasta fui allí y me hice familiar a todos en mi segunda personificación. Enseguida hice aquel testamento al que tanto te opusiste, de suerte que si algo me ocurría en la persona de Henry Jekyll, pudiera entrar en la de Edward Hyde sin pérdidas pecuniarias. Y así, fortificado, según creía, por todos lados, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades de mi posición. Antes de ahora había habido gente que ha alquilado rufianes para ejecutar sus crímenes, mientras ellas y su reputación quedaban guarecidas a la sombra. Yo he sido el primero que haya hecho eso para sus placeres. Yo fui el primero que así pudo pasear solemnemente ante los ojos del público, con un cargamento de campechana respetabilidad, y en un instante, como un chico de la escuela, desnudarse de esas cosas postizas y zambullirse de cabeza en el mar de la libertad. Pero para mí, envuelto en mi manto impenetrable, la seguridad era completa. Piénsalo. Yo ni siquiera existía. No tenía más que traspasar las puertas del laboratorio, disponer de un par de segundos para mezclar e ingerir la bebida que tenía siempre preparada, y cualquier cosa que hubiese hecho Edward Hyde se desvanecería como el vaho del aliento sobre un espejo. Y allí, en su lugar, tranquilamente en su casa, despabilando la lámpara de su despacho, estaría un hombre que podía permitirse tomar a broma toda sospecha: Henry Jekyll. Los goces que me apresuré a buscar bajo mi disfraz eran, como he dicho, indignos.
No podía, en justicia, emplear un término más severo. Pero en manos de Edward Hyde, pronto empezaron a derivar hacia lo monstruoso. A menudo, cuando regresaba de esas excursiones, quedábame sumido en una especie de estupor ante la depravación de mi reemplazante. Este familiar que yo había evocado de mi propia alma y a quien enviaba solo para que hiciera su gusto, era un ser fundamentalmente maligno y villano. Todos sus actos y pensamientos se centraban en sí mismo. Bebía con avidez bestial el deleite que emanaba de la tortura infligida al prójimo. Era inexorable, como un hombre de piedra. Henry Jekyll quedábase a veces despavorido ante los actos de Edward Hyde. Pero la situación estaba fuera de las leyes normales e insidiosamente aflojaba las estrechas ataduras de la conciencia. Era Hyde, después de todo, el culpable, y nadie más que Hyde. Jekyll no se había hecho peor. Al despertar, volvían otra vez a él sus buenas cualidades, al parecer incólumes, y hasta se apresuraba, cuando era posible, a remediar el daño que Hyde había hecho, y así se adormilaba su conciencia. Pero sobreviví amarrado a la reja hasta romper las cuerdas. Conocí la calle, aprendí a correr, correr como loco. Pero dentro de mí un instinto, cual un signo, estaba a la espera. Yo creía que estaba bien, y de día estaba bien. Pero sentí una sed de mirar la luna y mutar como un licántropo, un hombre loco. Vestí azul y oro, probé la comida del hombre, pobre hombre, y acepté sus reglas, y de día estaba bien. Yo creía que estaba bien, pero sentí una sed de mirar la luna y mutar como un licántropo, un hombre loco, un Jekyll y Hyde. Solía rezar, salía a votar, pero nada me ayudó, y ahora todo espero la noche, espero la noche, espero la noche, espero la noche, espero la noche.
En los detalles de las infamias a las que así contribuí, pues aún ahora mismo me resisto a admitir que las cometí yo. No tengo propósito de entrar. Quiero tan solo hacer notar los avisos y los sucesivos pasos con que se iba acercando mi castigo. Me ocurrió un accidente que, como no tuvo consecuencias, no haré más que mencionar. Un acto de crueldad contra una niña despertó la cólera de un transeúnte a quien reconocí el otro día en la persona de tu pariente. El médico y la familia de la niña se unieron a él y hubo momentos en que temí por mi vida. Y al fin, para aplacar su más justo resentimiento, Edward Hyde tuvo que traerlos hasta la puerta y pagarles con un cheque a nombre de Henry Jekyll. Pero este peligro quedó fácilmente eliminado para lo futuro con solo abrir otra cuenta en un banco distinto a nombre del propio Edward Hyde. Y cuando hube provisto de firma a mi doble, inclinando mi letra hacia atrás, me creí seguro y fuera del alcance del destino. Unos 2 meses antes del asesinato de Sir Danvers, salí a correr una de mis aventuras. Regresé muy tarde y desperté al siguiente día en mi cama con sensaciones un tanto raras. En vano miraba en torno mío. En vano vi el decorado de los muebles y lo espacioso de mi habitación de la plaza. En vano reconocí el dibujo de las cortinas y la cama de caoba. Había algo que seguía insistiendo en que yo no estaba donde estaba, en que no me había despertado donde parecía estar, sino en el cuartito del Soho, donde estaba acostumbrado a dormir en el cuerpo de Edward Hyde. Me hacía esto sonreír y en mi prurito psicológico comencé perezosamente a analizar los elementos de esta ilusión, sin que por eso dejase de caer de cuando en cuando en un confortable y ligero sueño matutino. Aún seguía así cuando en uno de los momentos en que estaba más despabilado, mi mirada fue a posarse sobre mi mano. Pues bien, la mano de Henry Jekyll era, como tú has observado a menudo, profesional en forma y tamaño. Era grande, firme, blanca y proporcionada. Pero la mano que ahora veía con harta claridad, a la luz amarilla de una mañana en el centro de Londres, descansando entreabiertas sobre las ropas de la cama, era flaca y nervuda, nudosa, de una oscura palidez y sombreada por un vello negro y espeso. Era la mano de Edward Hyde. Debí quedarme mirándola con los ojos fijos por más de medio minuto, sumido como estaba en la mera estupidez del asombro, antes de que el terror se despertase en mi pecho, súbito y alarmante como un golpe de platillos. Y saltando de la cama, me precipité hacia el espejo. Ante lo que vieron mis ojos, sentí que la sangre se me trocaba en algo sutilmente fluido y glacial. Sí, me había acostado Henry Jekyll y me había despertado Edward Hyde. ¿Cómo se podía explicar esto?, me pregunté a mí mismo, y enseguida, con otro sobresalto de terror, ¿cómo iba a remediarse? Fíjense cómo la maestría de algunos escritores, entre los cuales se encuentra Robert Louis Stevenson, hace que, a pesar de que nosotros sepamos ya el desenlace, un supuesto desenlace, que es saber que Henry Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona, todavía queremos saber algo más, porque hay muchas cosas que desentrañar aún. Ahora, sin quererlo, él se durmió como Henry Jekyll y despertó ya transformado. ¿Por qué pasó esto? Y sobre todo la pregunta es, ¿lo puede remediar el doctor Jekyll?
Sigan con nosotros en las últimas emisiones de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí los esperamos, Ana Silvia Robles en la asistencia a la producción, Isidro Granados en la musicalización y la operación técnica y Gaby del Río en la lectura. Muchas gracias. Por ahora, cerremos las páginas de esta novela que aguardará para ser abierta en la próxima emisión de La Voz del Libro, aquí en Radio y Televisión Querétaro.